sido totalmente desordenado, ¿no es cierto? Peligrosamente desordenado. Jorge del Castillo, continuamos con el exalcalde de Lima aquí en los estudios y hay una necesidad urgente de una vivienda digna, ¿no es cierto?, para los ciudadanos que no se ha ejecutado en los últimos años. Mira, este es un círculo, una ecuación que es muy importante de entender, ¿no? Si el Perú tiene una economía estable, si hay una buena recepción de inversiones públicas o privadas, peruanas o extranjeras, se genera empleo. Y el empleo es la mejor forma de redistribución social. No bonos ni de repartijas, sino empleo. Cuando la gente tiene empleo, lo primero que hace es lo mete en su casa. Yo recuerdo, por ejemplo, nosotros hemos dado 130.000 títulos de propiedad en asentamientos humanos. Cuando la gente recibía su título, al día siguiente, no empezaba, esperaba una semana, al día siguiente cambiaba la estera o las maderas por material noble. Entonces, su primera inversión es comer y casa, ¿no? Casa. Eso es muy importante. Ahora, a esto viene el problema del agua, que lo acaban de señalar, ¿no? Y el agua sí es una necesidad vital, es un requerimiento estructural para las familias. Primero, porque el agua, vamos a suponer de Sedapal en Lima, es 7 u 8 veces más barata que el agua que se reparte en camiones en asentamientos humanos. Y esta es potable y la otra no. Entonces no solamente pagas 7 veces más, sino tienes que hervirla, te cuesta más. Y si no la hierves, enfermas a la familia. El tema del agua es muy, muy importante. ¿Estaría de acuerdo con privatizar Sedapal? Es muy complicado privatizar Sedapal. Lo que yo creo que es la Municipalidad de Lima debiera tener una presencia en el directorio de Sedapal. Yo no estoy de acuerdo en privatizar Sedapal porque posiblemente eso traería un inmediato elevamiento de tarifas. Lo que tiene que hacer es el Estado hacer una alta inversión. Por ejemplo, en el gobierno se hizo, como el presidente Alan García, el programa Agua para Todos. Le da agua a 3,5 millones de personas. Ampliamos mucho la frontera eléctrica, porque la electricidad también es vital. Y volvemos ahí a la necesidad de la coordinación del gobierno central con la municipalidad. Siempre caemos en ese punto, ¿no? Para solucionar un problema siempre se requiere de esa La conjunción. municipalidad no tiene recursos suficientes para resolver el problema del agua. Lo acaba de decir Jorge Muñoz, que hay un déficit tremendo. Él dice de 1 millón y... ¿Cuánta era la diferencia? Creo que él hablaba de 1 millón y pico y que hay ciudades parecidas a Lima en cuanto a densidad poblacional que tienen 20 veces ese presupuesto. Casi todas las empresas, por no decir todas, de agua, que son municipales, en fin, todas están quebradas. Solamente se dedican a administrar, a cobrar, pero son incapaces de ampliar la frontera hídrica de sus respectivas ciudades. Hay un tema que tocaba Marisol mientras veíamos la nota, que es comerse el pleito, ¿no? Es decir, también es cierto que hay que tener la decisión de decirle a personas que están ubicadas en zonas de alto riesgo que ahí no pueden estar. Porque precisamente hablaba Jorge sobre ese tema que muchas veces las autoridades dan títulos de propiedad, ¿no es cierto? Pero lo importante también es ser serios con ese tema y darles un título de propiedad en una zona que sea segura. Segura. Y yo recuerdo a los 15 días que entré yo de alcalde, hubo unos aluviones horribles en Chosica, ¿no? En 3 o 4 quebradas de Chosica que arrasó, mató gente, una desgracia, porque habían construido en los conos de deyección de los huaicos. O sea, no había huaicos hace 80 años, pero se dio, pues, claro, ¿no? Y después se han dado 2 o 3 veces más. Entonces, ahí viene el problema del ordenamiento territorial, que también es otro trabajo importantísimo, fundamental, ¿no es cierto? ¿no? Para proteger también a la población ante, como decía la nota, un futuro terremoto. Entonces tenemos, mira, el ordenamiento territorial, que es la base para decir en qué se usa esto, que no se usa, que esa zona no debe tocarse. Primer tema, costado de los ríos, ¿no? Eso es muy importante. La ubicación de las viviendas o del suelo, ¿no? La titulación, ¿no? Y los servicios básicos, ¿no? Yo creo que eso es esencial. Y te decía, esta ecuación virtuosa que lleva a que la gente tenga trabajo hace que la propia gente, el Estado no tiene que regalarle nada, la propia gente hace su casa cuando tiene su trabajo, ¿no? Y creo que eso es fundamental. Por eso es que nosotros siempre peleamos, no solamente por el factor democrático, sino también por el factor de una economía estable para el país, ¿no? Si no hay estabilidad, que es el producto de una buena política de inversiones, para generar
empleo, que es una forma de justicia social, lógica, ¿no? Ayer veía escuchaba un podcast bien interesante debajo del puente que hablaba acerca del proceso de descentralización, hablando ya, saliendo un poco de Lima y hablando también de regiones. ¿Ha sido exitoso el proceso de descentralización? No. Que es tan necesario porque en realidad es llevar el Estado a todo el país, ¿no es cierto? Descentralizar. Como todo en la vida, hay aspectos buenos y aspectos malos, ¿no es cierto? Lo bueno es que algunas cosas se han reforzado en provincias, en las regiones, me parece bien, ¿no? ¿Y qué es lo malo? Quizás lo más notorio es la corrupción. Porque, ¿cómo puede ser que tengamos 40 presidentes o gobernadores regionales, algunos presos y otros fugados? Alcaldes, ya ni te digo, como 200. Entonces, ¿por qué? Porque se descentralizó. Primero, mal, porque se hizo cada departamento. Se convirtió en una región. Eso no funciona, ¿no? Yo aprendí de mi viejo profesor, don Javier Pulgar Vidal, la clasificación del país por altitudes y cómo podía integrarse regiones, pero después hicieron una mala decisión. Esto ha traído como consecuencia, además, que cada región se sienta dueña de, por ejemplo, yo estaba de primer ministro y queríamos resolver el problema de irrigación en Ica. Pero como el río pasa por Huancavelica, el ICA anda a ponerlos de acuerdo para que el agua pase para acá. Claro. Y entonces el agua no es de una región, el agua viene de la lluvia, de los nevados, el agua son recursos naturales de todos los peruanos. Entonces, este concepto de regionalización ha hecho que algunos crean que es una especie de propiedad privada los recursos naturales y no es así. Entonces, yo diría que el proceso de regionalización no ha dado sus frutos, necesita una reingeniería completa. ¿No? Claro, muy bien, Jorge, gracias por estar con nosotros esta mañana, compartir estas reflexiones que seguramente se tomarán en cuenta a la hora de analizar el resultado y la gestión de los próximos alcaldes. Permítame desearle nomás a quien sea elegido alcalde democráticamente el mejor de los éxitos y un consejo de un conejo. Los hombres de Estado tienen que aprender que hay que darle continuidad a las cosas y que la historia no empieza con ellos. Tenemos que aprender, eso sí, definitivamente. Muchas gracias a Jorge del Castillo por acompañarnos el día de hoy en esta jornada electoral y nos vamos